nos preparamos de cada tribu, lengua y nación. Pusiste la mesa, pusiste la mesa, el vino y el pan, listos están. tu sangre nos diste, Tu sangre nos diste, tu cuerpo partiste y hecho está. Alfa y Omega, principio y fin. Nuestro Dios reina y está por venir. Aleluya, el cielo declara,
Buenas noches, te damos la bienvenida a un nuevo encuentro, un nuevo miércoles en el que somos convocados por el Señor en esta nueva serie que tan rica y tan nutritiva ha sido y es para nuestras vidas. Me acompaña Mariel, Maru, más conocida para los amigos. Pero bueno, es un privilegio para nosotras poder estar acá, poder compartir y poder ser el canal de lo que el cielo está queriendo hablar y queriendo decir. Así que queremos, antes de comenzar este tiempo de impartición, le voy a pedir a Maru si nos dirige con una oración. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por esta noche, gracias por este tiempo que vos preparaste, Señor, para poder hablarnos, para poder seguir haciendo crecer nuestro espíritu, para poder seguir impartiéndonos, Señor, de tu conocimiento, Señor, y de todo lo que vos tenés para nosotros para este tiempo, Señor. Sean, Señor, abiertos nuestros oídos, Señor, sea callada toda razón, Señor, y sea, Señor, el Espíritu, Señor Santo tuyo, hablando, Padre, a cada espíritu en nuestro interior, Señor. Señor, sabemos que grandes cosas tenés para cada uno de nosotros y grandes cosas, Señor, querés hacer, Padre. Por eso te damos gracias, Señor, por todo lo que estamos recibiendo, Señor, y nos disponemos, Señor, como esa vasija que se dispone a llenar, Señor, de ese aceite, Padre, que sabemos que tú estás derramando, Señor. Sean tus palabras en nuestras bocas, Señor, y quédate en este tiempo, Señor. En tu nombre, amén. 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 No sé ustedes, pero esta serie ha sido para mí personalmente muy confrontativa. Si bien todas las series son un desafío y es algo que si el Señor nos habla es porque realmente debemos hacer algo con eso, pero esta en particular realmente ha acabado bastante hondo en todo lo que se fue exponiendo, se fue impartiendo todas estas semanas y lo que va a seguir impartiéndose, pero es como algo que tenemos que tener en cuenta en el minuto a minuto de nuestras vidas. Es algo, la verdad, que lo que respecta a la mente no creía que era algo que nos costara tanto, por lo menos me pasó a mí, ¿no? Y esta semana el Señor me hablaba de esto a través de un ejemplo que quiero comentártelo para entender un poquito mejor esto y introducirnos a lo que hoy el Padre quiere decirnos. Él me hablaba de la semilla, ¿sí? Sabemos que la semilla no tiene que hacer esfuerzo para crecer, ¿sí? Y yo a esa semilla lo llevo a lo que Dios dice, ¿sí?
toda palabra que sale de la boca de Dios vuelve a Él con el fruto para lo cual fue enviada, ¿sí? ¿Por qué? Porque la semilla no tiene que hacer ningún tipo de esfuerzo para crecer por sí misma, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de una semilla, no sé, de cereza, Dios suelta esa semilla, bueno, le dice, serás cereza, suelta la semilla cae en la tierra, pero a ese lugar donde esa semilla cayó, a esa tierra, no le cae mucha agua, ¿sí? La tierra está árida, entonces la semilla crece, pero le cuesta crecer, ¿sí? Hace como un esfuerzo bastante grande para poder empezar a dar algún fruto, ¿sí? Le cuesta desarrollarse. Entonces, yo miraba tanto la semilla como la tierra y yo digo, bueno, si la semilla no le cuesta crecer, porque ya la semilla es la palabra de Dios, ya fue soltada y ¿cuál es el problema? ¿La semilla o la tierra? Evidentemente, el problema es la tierra, ¿sí? Es el ambiente donde está esa semilla. ¿Por qué? Porque esa semilla puede crecer en 20 años o puede crecer en 2 meses, ¿sí? En una le va a costar mucho más crecer, pero va a dar su fruto porque es una semilla que fue mandada para dar un cierto fruto. Pero el tema está en la tierra, el problema está en la tierra. Entonces, el Señor me hablaba de esto, que nuestra mente hoy es esa tierra que a veces no está tan apta para recibir, recibe esa semilla, pero le cuesta mucho a esa semilla dar ese fruto porque la tierra está bastante árida, ¿sí? No están en esas condiciones para poder dar ese fruto, ¿no? Entonces nos quedamos me quedó un poco haciendo ruido lo que hablaron Marce y Pablo la semana pasada con esto del arrepentimiento, ¿sí? Y esto es un poco lo que vamos a desarrollar con Mar ahora en esta hora. ¿Por qué? Porque caemos en eso de pensar qué es lo que pasa en nosotros, que siempre volvemos a caer en las mismas dinámicas, o aún sabiendo palabras que el Padre ha soltado sobre nosotros, no dan fruto. Entonces el Señor me hablaba que el problema no era la semilla, sino que era cómo está nuestra mente, ¿sí? Y para eso necesitamos hablar de arrepentimiento. ¿Sí? ¿Por qué de arrepentimiento? Porque hablamos de un cambio de mente. Eso significa arrepentimiento, metanoia, ¿sí? Es un cambio de mente, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo sigo con mi vieja mentalidad, es una tierra vieja que no está preparada para recibir esa palabra, esa semilla que el Padre está soltando. Entonces va a costar muchísimo que dé el fruto que debe dar, ¿sí? A veces nos vemos que hay ciertas áreas en nuestras vidas que están estancadas y que no le encuentro la vuelta de por qué sigo siendo siempre, esa área sigue siendo siempre la misma y no cambia, no tiene ese fruto. Recién, ¿no? el Espíritu me traía a la mente el versículo que habla, que no está acá, pero que dice que el vino nuevo no puede ser derramado en odres viejos. Entonces creo que el disponernos cada miércoles a esta limpieza mental es eso, es decir, reconocer que nuestro odre en muchas cosas está vieja y que para recibir lo nuevo y para poder esto, ¿no? Porque quizás en el odre viejo el vino va a entrar, pero el odre se va a romper y el vino se va a derramar. Y todo el proceso de volver a formar el odre y volver a llenarlo con el vino, o sea, va a ser un tiempo que si hubiésemos estado atentos y hubiésemos dicho, no, mi odre está viejo, necesito un odre nuevo, ese vino no se hubiese derramado y estaríamos en el tiempo en el que el Señor nos está llamando, ¿no? Creo que como casa se está hablando mucho que el Señor nos está llamando, que estamos viviendo un tiempo y el Señor nos está preparando con muchas herramientas, entonces no podemos decir no tenemos las herramientas para no estar en este tiempo. Entonces creo que cada miércoles esta limpieza mental y esta limpieza de
por graficarlo, ¿no? De esta tierra que sería nuestra cabeza, el Señor nos está armando de las armas que necesitamos para hacerlo. Entonces debemos posicionarnos y tomar ese lugar y decir, bueno, este miércoles, este odre, ¿qué necesita renovar para poder recibir todo lo que el Padre tiene, ¿no? Amén, es así, por algo dice la palabra renovaos en el entendimiento, o sea, volver a hacerlo nuevo, renovarse, ¿sí? Por eso me venía este ejemplo de esta tierra que muchas veces es como que ya nos acostumbramos a eso, decir, bueno, yo ya pienso así, ya soy esto, entonces vamos a seguir dando los mismos resultados, los mismos frutos, y va a tardar, ¿sí? Lo que decía recién Mar. Vamos un poco a la palabra de Dios y vamos a ver acerca del arrepentimiento, ¿sí? Vamos a hacer una diferenciación en lo que es un verdadero arrepentimiento y un falso arrepentimiento, ¿sí? Acuérdense que no solo hablamos del arrepentimiento solo de venir y saber que hiciste algo mal y pedir perdón, sino que hablamos de un cambio de mentalidad, que eso es lo que significa la palabra metanoia, arrepentimiento, cambio de mentalidad, ¿sí? Entonces, vamos a ver estos dos tipos de arrepentimiento. Si vamos a Mateo 27, versículo 3 al 5, vamos a estar leyendo la Biblia de las Américas. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: he pecado entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron: ¿a nosotros qué? Allá tú. Y él, arrojando las piezas de plata en el santuario, se marchó y fue y se ahorcó. Acá vemos un claro ejemplo de lo que es un falso arrepentimiento, ¿sí? ¿Por qué lo vemos que es falso? ¿Cómo notamos? Porque vemos el final que tuvo Judas, ¿sí? Que ahora nos vamos a explayar un poquito más. Vamos a ver un ejemplo del verdadero arrepentimiento. Esto está en Lucas 15, del 17 al 19, y es la historia del hijo pródigo. Y dice: entonces, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo, hazme como uno de tus trabajadores. El arrepentimiento, sí, acá vemos un verdadero arrepentimiento en lo que fue el hijo pródigo, es ese cambio de mentalidad. Este verdadero arrepentimiento se da cuando estas tres acciones que vimos en este versículo se dan, ¿sí? En el versículo 18 dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Entonces acá vemos tres acciones. La primera es que se levantó, me levantaré, ¿sí? O sea, hubo un clic en él, hubo algo que como que dijo: ¿qué estoy haciendo? ¿Sí? Se levantó. Iré a mi padre, ¿sí? Fíjense que acá el hijo pródigo volvió al lugar correcto, ¿sí? No fue a cualquier lugar, volvió al lugar correcto, al lugar de donde se había ido. Y la tercera acción es: y diré, ¿sí? Le dijo al padre que había pecado contra el cielo y contra él, ¿sí? Estas tres acciones se dan para un verdadero arrepentimiento. Ahora, el primer paso, el levantarse, tanto Judas como el hijo pródigo lo hicieron, ¿sí? Porque Judas también hubo un arrepentimiento en él, es decir, hubo un clic que dijo: uy, me la mandé, ¿sí? ¿Qué hice? El tercer paso también lo hizo Judas, que fue y dijo, ¿sí? El hijo pródigo fue y le dijo al padre, pero Judas también confesó, tuvo también ese momento de volver en sí, pero Judas, a diferencia del hijo pródigo, que fue al lugar incorrecto, ¿sí? Judas fue, dice la palabra, a los principales sacerdotes y los ancianos. ¿Por qué decimos que es incorrecto ese lugar? Porque a Judas, al ir al lugar incorrecto, lo terminó llevando a la condenación,
¿sí? Fíjense la respuesta que tuvieron ellos hacia lo que Judas le fue a confesar. Le dijeron, ¿a nosotros qué? Allá vos, o sea, no nos interesa, ya lo hiciste, a nosotros no nos afecta, ¿sí? Entonces eso a Judas lo llevó a una condenación. ¿Por qué? Porque inmediatamente de eso él fue después y se ahorcó, se quitó la vida, ¿sí? Entre esa confesión y tomar esa decisión hubo toda una condenación que le fue comiendo sus pensamientos, fue llenando su mente para poder accionar de la forma que accionó después, ¿sí? Por lo contrario, al hijo pródigo, el ir al Padre, el ir al lugar correcto, lo llevó a la justificación, ¿sí? Y vemos que en Judas lo lleva a la condenación y luego a la muerte. ¿Vemos por qué? Porque no fue un arrepentimiento genuino. Esto yo entendía esto con Judas, que el lugar correcto, más allá de las historias específicamente, sino llevándolo a nuestra vida, no solo basta con darnos cuenta y no decirnos, arrepentirnos, querer cambiar nuestra mente, sino también decir, me salí del Padre. O sea, ese fue el problema. Judas no se dio cuenta que lo que a él le había pasado se había salido del Padre. Y muchas veces nos pasa eso. Y lo primero que yo entendía que tengo que reconocer es, me salí del Padre, necesito volver al Padre. Y el reconocer que necesito del Padre va a hacer que ese arrepentimiento en mí sea verdadero y que termina dando como fruto la vida, y esto, ¿no? La justificación, que era lo que hablaba del hijo pródigo. Sí, y entender que muchas veces nos tratamos de justificar, o sea, sabemos muy adentro nuestro que nos salimos del Padre, pero entramos a justificarnos, no, pero lo hice o porque pasó esto, si no yo no hubiese, y ahí entramos nosotros a justificarnos y no ser justificados por el Padre, que es muy diferente, porque al querer justificarnos nosotros, entra nuestro orgullo, entra un montón de otras dinámicas que no están buenas, y no marca ese verdadero arrepentimiento que necesita de una humillación de uno, ¿no? Claro. Y ahora vemos acá en 2 Corintios este verdadero arrepentimiento. 2 Corintios 7, del 9 al 10, dice: pero ahora me regocijo, no de que fuisteis entristecidos, sino que fuisteis entristecidos para arrepentimiento, porque fuisteis entristecidos conforme a la voluntad de Dios, para que no sufrieras pérdida alguna de parte nuestra. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Acá vemos que todo arrepentimiento va a traer una tristeza, ¿sí? Porque realmente, como le pasó al hijo pródigo, o sea, entramos en sí y decir, uy, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué tengo estos resultados? ¿Sí? ¿O por qué me manejé así? ¿O por qué dije esto? ¿O por qué no me sale aquello? Sí, hay como una tristeza, una angustia que entendemos que es fisiológica. O sea, el Señor, en su sabia sabiduría, valga la redundancia, es bueno hasta en esos diseños de decir, yo hago la tristeza, pero para que realmente a ustedes le pueda dar ese clic. Ahora, el tema que la tristeza, como dice acá en 2 Corintios, tiene que ser conforme a la voluntad de Dios para que produzca ese arrepentimiento. ¿Por qué? Porque si es conforme a la voluntad de Dios, esa tristeza conduce a la salvación, ¿sí? Sin dejar pesar, dice acá el versículo, que es que conduce a una salvación sin remordimiento, ¿sí? Pero la tristeza que produce el mundo produce muerte. ¿Qué es lo que le pasó a Judas? ¿Sí? Él tuvo ese remordimiento y no pudo trabajarlo, no pudo con eso y le provocó la acción que tomó de quitarse la vida, ¿sí? Entonces, este es el verdadero arrepentimiento según Corintios, lo que nos habla. Ahora fíjate lo que pasó en el caso del hijo pródigo. Lucas 15:32 dice:
pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Amén. Acá vemos una de las características de un verdadero arrepentimiento, ¿sí? Ese cambio de mentalidad. El arrepentimiento genuino nos justifica delante del Señor, ¿sí? Porque al volver al lugar que debemos estar, Él ya no tiene nada contra nosotros, ¿sí? Entonces, ya si entramos nosotros en esa dinámica de remordimiento y de condenación, ya no es el Padre que está justificando, sino es Satanás que está acusando, ¿sí? Entonces, ahí debemos revisar cuál es nuestra verdadera motivación también de arrepentirnos, ¿sí? Porque a veces entramos en esa, no, pero yo me equivoqué, pero para que te digan, no, pero bueno, sí, está bien, no te preocupes, ¿viste? Esas... Incluso el decir la tristeza, ¿no? Vos decís, no porque hayas estado triste o tengas esa angustia o llores a moco tendido, es que realmente cambiaste tu mentalidad, ¿no? Creo que, y estoy convencida de eso, que cuando uno cambia su mentalidad, se empiezan a ver esos cambios. No precisamente que otro lo vea, aunque es parte, sino uno mismo, ¿no? Creo que con la puerta cerrada adentro de nuestras casas, cada uno de nosotros es consciente de lo que hace y de lo que no hace. Y creo que ahí es el fruto de decir, uy, escuché esto y estoy haciendo fruto, ¿no? Antes me enojaba y ahora no, antes respondía y ahora no, o en un montón de cosas que después obviamente se van a manifestar en la comunión entre todos. Pero creo que debemos entrar, ¿no?, en esa conciencia, y nuestra mente tiene que ser limpiada en eso, en que nosotros debemos ser los primeros en que veremos esos cambios en nosotros, ¿no? Y eso se ve en el hijo pródigo. Él hizo un cambio y todos lo vieron porque el padre lo justificó, ¿no? El padre dijo, traigámosle un anillo que después lo vamos a compartir, pero decir eso, el cambio, el verdadero arrepentimiento que él hizo, no solo se notó en él, sino porque él se quiso ir y le pidió al padre todo. Y ese cambio de mentalidad lo hizo decir volver a ser un trabajador. Ya no estaba con esa mentalidad de decir, ay, voy a volver y como yo soy el hijo me va a tener que perdonar. No, él realmente cambió su mente, decir, no me merezco nada, vuelvo como un trabajador, pero vuelvo a la casa de mi padre, ¿no? Y cómo el padre lo justifica por ese verdadero arrepentimiento. Y acá en lo que nombra Mara, en este momento podemos ver otra característica de lo que es un verdadero arrepentimiento, que es que la persona que se arrepiente verdaderamente no puede esperar a mañana, ¿sí? Necesita solucionarlo hoy, necesita empezar a caminar en la nueva mentalidad, en la nueva verdad hoy. Y eso lo veíamos cuando estaba la plaga de las ranas y Moisés va a Faraón y le dice al Faraón que el Faraón le dice, sí, está bien, váyanse, que cese la plaga, y Moisés le dice, bueno, ¿cuándo querés que cese la plaga? Y el Faraón le dice, mañana. Entonces, yo nunca había visto eso, es decir, él le estaba diciendo, ¿cuándo querés que cese la plaga? Mañana, o sea, teniendo la posibilidad de decir que esto pare hoy, que cese mañana. Entonces vos ahí te das cuenta que no estaba arrepentido de lo que le estaba haciendo el pueblo de Israel, y me sentí confrontada yo muchas veces el decir que el Señor me ha hablado y digo, bueno, mañana lo hago. Y a esto, a modo de contar algo personal, me pasó un día que el Señor me marcó algo muy puntual y estuve 1 hora peleando con el Señor para ir a hablar con la pastora, que no quería saber nada porque implicaba esto, ¿no? Si está todo bien, me hizo el clic, pero me tengo que levantar y tengo que ir a decir eso, a decir, necesito cambiar mi mente en esto. Y era necesario el decirlo. Y estuve peleando con el Señor, obviamente el Señor ganó, terminé yendo, pero qué importante el resolver las cosas hoy. Y eso también conlleva a otra característica, que es que la persona que verdaderamente se arrepiente demuestra un corazón humillado. Decir, bueno, luché contra Dios, pero Él me ganó, o sea, me tuve que humillar. ¿Por qué? Porque realmente necesito cambiar, necesito salir de esta mentalidad y empezar a
a poder caminar en la nueva mentalidad. Y conlleva esto, el confesar, primero el sentirse triste, el volver en sí y decir, nada, ¿qué estoy haciendo? ¿O por qué pienso así? ¿O por qué actúo de esta forma? Ya conlleva un poco de esa ruptura de orgullo, de decir, bueno, antes yo pensaba así y era así, y bueno, y esto es lo que hay. Pero cuando realmente el Espíritu empieza a traer esa convicción, empieza a romper con nuestro orgullo y entendemos esto de, bueno, necesito levantarme, necesito ir y confesarlo, ir y decirlo, así como hizo el hijo pródigo. Y eso conlleva un corazón humillado, un corazón humilde. Y otra característica de una persona que verdaderamente está arrepentida y quiere ese cambio de mentalidad es que da frutos de restitución, ¿sí? Restitución buscamos acá en el diccionario y significa devolución de una cosa a quien la tenía antes o restablecimiento o recuperación del estado que antes tenía una cosa. Y esto lo vemos claramente en el hijo pródigo. En el mismo capítulo, el 15, el 19, el hijo dice, yo no soy digno de ser llamado hijo tuyo, hazme como uno de tus trabajadores. Esto que decía Oymar, ¿no? De decir, realmente necesito ser restituido, no a la mentalidad de antes, ¿sí? Porque si no hubiese venido a reclamar, yo soy hijo y soy dueño de todas estas tierras y quiero que se me trate como tal, no. Él quería ser restituido de esa posición de hijo, ¿no? Que él creyó haberse salido. Y bueno, acá el padre le responde en el versículo 22. Pero el padre dijo a sus siervos, pronto, traed la mejor ropa y vestidlo, y poned un anillo en su mano y sandalias en los pies. Traed el becerro engordado, matadlo y comamos y regocijémonos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Amén. Yo creo que acá el hijo se sorprendió, porque iba solamente a decir, bueno, yo vengo a trabajar. Quiero igual estar con mi papá en el lugar del que me salí, pero no se hubiese imaginado todo lo que le restituyó, ¿no? Entonces, esto de la restitución es un fruto del verdadero arrepentimiento. No solo para lo que Dios nos restituye a nosotros cuando realmente hacemos ese cambio de mentalidad, sino también a veces nosotros cuando debemos arrepentirnos de algo que hicimos, poder restituirle a esa persona a aquellos que hayamos fallado o que hayamos roto o que hayamos tomado y no era nuestro, ¿sí? Eso cada uno lo sabe, pero ¿cómo me doy cuenta que realmente tengo ese cambio de mentalidad, ese arrepentimiento? Porque como fruto tengo que tener la restitución, ¿sí? No solo para mí. Y ahí se ve, o sea, qué importante es lo anterior que hablábamos de un corazón humilde, porque para vos restituir algo, ¿no? Vos decís, puede ser desde algo material, ¿no? Hasta la confianza. La confianza, cualquier cosa, ¿no? Un ejemplo que alguien daba de esto, ¿no? De la restitución y que a mí me re sorprendió es, por ejemplo, dice, a vos te prestaron un libro, ese libro tiene que ser devuelto. Y si se te rompió, se te manchó, se te perdió, vos tenés que comprar y devolvérselo. O darle el valor. Dice, porque eso habla del bien, ¿no? Que uno tiene. Y a veces, a mí me pasa, digo, uno no mira hasta esas pequeñas cosas, pero hasta en esos detalles es donde uno realmente muestra cómo está caminando, ¿no? Y realmente fue impactante para mí. Sí, porque no es solo lo que vaya a causar en la otra persona, que probablemente se sienta sorprendida y a gusto de recibir otra vez lo que se le había quitado, sino lo que provoca en nosotros. Claro. Esto de decir, bueno, aún hago algo que me esté costando, porque yo tengo que restituir eso que hice. Entonces, esto de la restitución es un buen dato para saber y para realmente
caminar sobre esta nueva mentalidad, ¿sí? Es realmente saber que lo estoy haciendo correctamente y proponerme hacerlo, ¿no? Para que afianzar, sellar esa nueva mentalidad en nosotros. Ahora, ¿qué nos impide arrepentirnos? ¿Sí? ¿Qué nos impide ese cambio de mentalidad? Y hay 3 cosas que anotamos con Mar. Seguramente haya más, pero creo que son las más visibles y las más sobresalientes. Hay 3 puntos que entendemos que nos impide este cambio de mentalidad, este estado de verdadero arrepentimiento, ¿sí? El primero es un corazón endurecido. ¿Sí? Entendemos que el pecado engrosa el corazón y nos quita sensibilidad, ¿sí? No solo el pecado es esa separación, sino lo que provoca en nosotros también, más allá de separarnos y apartarnos de un lugar, como decíamos hoy, me salí del Padre, sino que si yo prevalezco en esa vieja mentalidad, yo prevalezco aferrándome a eso, mi corazón se va a terminar endureciendo, se va a terminar engrosando por ese pecado, ¿sí? Y un corazón endurecido, engrosado, es difícil de penetrar, ¿no? Es como que ya se estructura a algo, a una forma, y no deja darle una nueva forma, que eso es lo que lleva este cambio de mentalidad, ¿sí? Uh-huh. Lo segundo es una conciencia cauterizada. Y va muy de la mano con lo que recién nombramos, porque hacer lo que está mal una y otra vez, ya nos hace crear esa conciencia cauterizada. O sea, que ya no lo vemos a veces ni que lo estamos haciendo mal, ni que es pecado, ¿sí? Porque lo hemos practicado tantas veces que la conciencia se cauteriza. Y esto de la conciencia ya lo vamos a ver en la próxima sesión, ¿sí? Para que se pueda entender, porque necesita de un capítulo aparte, pero muchas veces tenemos la conciencia cauterizada. De tanto practicar esta mentalidad, ¿sí? Y vivir con esta mentalidad, es como que ya no nos afecta. Sabemos que está mal, pero no lo podemos dejar de hacer. O sea, ya es un hábito, porque creo que pasa por eso, hacemos del pecado un hábito. Entonces ya no hay manera de poder frenarlo, ¿no? Humanamente. Exacto. Y el último es estar bajo un espíritu de engaño. ¿Sí? El primer pecado, o sea, la primera vez que cometemos un pecado, sí es por el diablo. ¿Por qué? Porque el diablo es un engañador y nosotros nos sentimos engañados, entonces mordemos el anzuelo, ¿sí? Pero si eso persiste en el tiempo, es un pecado que hacemos por decisión, ¿sí? Entonces la primera vez que lo cometés, sí, fuiste engañado, está bien. Pero ya si después persistimos en eso, ya es porque es nuestra decisión hacerlo, ¿sí? Y estamos bajo un espíritu de engaño. ¿Por qué estamos bajo este espíritu de engaño? Por haber construido fortalezas, ¿sí? Y acá entramos en otro tema que también es muy interesante poder entender. ¿Por qué caemos otra vez, una y otra vez las mismas cosas? ¿Por qué estamos siendo engañados en ciertas áreas? Por haber construido fortalezas. En 2 de Corintios 10, del 4 al 6 dice: porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levante contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo, y estando preparados para castigar toda desobediencia cuanto vuestra obediencia sea completa. Amén. Acá el Padre nos deja claro que Él nos da armas, ¿sí? Para ir contra estas destrucciones, contra estas fortalezas, para poder destruirlas, ¿sí? Dice destruyendo especulaciones, todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios. Entonces todas estas cosas que nosotros levantamos en fortalezas va directamente contra el conocimiento de Dios. Pero acá en 2 Corintios nos da
la salida, ¿sí? Poniendo todo pensamiento en cautiverio la obediencia de Cristo, ¿sí? Estando preparados para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea completa, ¿sí? Él nos da las armas, Él nos da la salida, pero nos está avisando que muchas veces son nuestras fortalezas que levantamos en pensamientos, en especulaciones, que hacen que vayan contra esta semilla que hoy hablábamos, ¿sí? Contra el conocimiento de Dios. O sea, el Padre larga una palabra, larga una semilla, pero muchas veces en esa tierra hay fortalezas levantadas que hacen que esa semilla no pueda dar ese fruto. Lo que hace que se creen fortalezas en las personas es la manera de pensar. Por eso hablamos de fortalezas, ¿sí? Porque si tiene que haber un nuevo pensamiento, hay pensamientos en nosotros que hace que nosotros mismos construyamos fortalezas. Muchas veces nos arrepentimos del pecado en sí, pero nuestra forma de pensar sigue allí sin ser cambiada. Sí, y esto un poquito lo hablamos con Marce, creo que la primera sesión o la segunda sesión de esta serie, que hablábamos en lo que es sanidad interior. ¿Cuántas veces nos hemos arrepentido del fruto, del pecado, de lo que vemos, pero nunca nos arrepentimos de la forma de pensar que nos llevó a cometer eso? Que termina siendo la raíz, Exacto. digamos, de ese fruto. Digamos, porque uno llega a un punto porque hay algo, y es nuestra manera, creo que la raíz de todo fruto, sea bueno o sea malo, es la forma de pensar. Exacto, entonces si yo me arrepiento de hacer cierta cosa, pero no me arrepiento de la forma de pensar que me llevó a eso, es muy probable que yo lo vuelva a cometer con el tiempo, ¿sí? Entonces son fortalezas esas formas de pensar. ¿Por qué? Porque va contra esa palabra que el Señor ya largó, que yo soy libre, Él ya me hizo libre, que yo ya soy sano, que yo... no sé, no tengo que cometer más, que soy hijo, entonces al ser hijo yo no debo comportarme como esclavo, ¿sí? Un montón de pensamientos, un montón de palabras que el Padre nos larga, ¿sí? Pero al estar estas fortalezas, no deja que esa palabra, que esa semilla realmente pueda crecer en esa tierra de mi mente. ¿Por qué? Porque es una tierra árida, con fortalezas, con piedras, y eso no me sirve, ¿sí? No nos arrepentimos de los pensamientos que nos llevan a ese pecado y ahí caemos en construir una fortaleza. Entonces, una clave para identificar una fortaleza es en qué me refugio cada vez que reacciono a un sentimiento. Cada vez que reacciono a algo que yo sé que dentro mío que no está tan bueno, pero siempre lo hice así y siempre lo hago así. Para poder reconocer en qué fortaleza es, para poder identificarla, es hacerme esta pregunta: ¿yo en qué me refugio cada vez que pasa cierta situación? Entonces podemos ver el caso de la persona alcohólica. Cada vez que tiene un sentimiento de rechazo o de frustración, ¿en dónde se va a escudar? En el alcohol, ¿sí? Entonces, hay muchas dinámicas en nosotros que deben ser realmente expuestas y sacadas a la luz. ¿Por qué? Porque ahí es donde nosotros vamos a poder reconocer la fortaleza para poder limpiar esa tierra, ¿sí? Poder renovarnos en esto que dice la palabra, renovado en la mente, en el entendimiento, ¿sí? Porque si no, si están continuamente esas fortalezas, va a ser muy difícil que podamos tener ese cambio de mentalidad. Que podamos llegar al verdadero arrepentimiento. Y se me venía a la mente esto que les contaba antes, que el Señor me confrontó y fui a hablar con Jazz. El Señor me confrontó con esto, ¿no? Con un orgullo que había en mí, que yo no me había dado cuenta, realmente no me había dado cuenta. Pero el Señor me dice, para destruir esa fortaleza, tenés que ir a decirlo, tenés que morir a eso por lo cual vos te escondés atrás. O sea, me di cuenta que esa fortaleza era el orgullo, porque cada vez que pasaba algo, yo no quería decirlo. Entonces decís, ¿en dónde me refugiaba yo? No, me refugio en que, no, en qué van a pensar, en la imagen, en un montón de cosas. Entonces, creo que es muy, muy claro este ejemplo de decir, más allá del alcohólico, a veces esto, ¿no? De lo de todos los días.
el orgullo. Yo no me había dado cuenta que tenía orgullo y era re orgullosa, y es algo que uno tiene que caminar todos los días para gobernarlo, ¿no? Una vez que lo conquistamos tenemos que gobernar, pero tener esa capacidad de decir ¿a dónde me estoy yendo cada vez que pasa algo? Me parece genial y súper práctico para todos los días poder evaluarnos a nosotros mismos. Sí, entender esto también, ¿no? Que a veces nos hacemos expertos en la autoconfrontación, claro. ¿Sí? Pero es como decía Mar, ella reconoció cuál era su fortaleza. Ahora, después tuvo que caminar en eso. ¿Por qué? Porque fue y lo confesó, lo habló. Porque muchas veces decimos, sí, no, yo soy así, y sí, mi fortaleza es el orgullo, o mi fortaleza es tal cosa, y listo. Pero queda acá, conmigo, ¿sí? Con otra fortaleza. Con otra fortaleza de no querer ir y confesarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad el arrepentimiento se tiene que dar completo, y se levantó, fue y confesó, ¿sí? Entonces, caminar en esa verdad, de decir, bueno, yo quiero romper con esta estructura, con esta fortaleza, y realmente no quedarme solamente porque a veces entramos en esta dinámica que somos expertos en autoconfrontación y de decir en lo mal que yo tengo. Sí, todo bien, está buenísimo, es un paso re gigante que damos, pero el tema es, bueno, ¿y qué haces con eso? ¿Qué hacemos con eso? Porque con reconocer no basta, sino empezar a caminarlo, ¿no? Entonces las fortalezas hacen que nos quedemos en un estado de inmadurez, ¿sí? Lo que recién hablábamos, formándose habitaciones de tinieblas, ¿sí? Que hacen que dejemos de escuchar al Espíritu de verdad y nos hacen dejar de madurar. Estas fortalezas son como habitaciones de tiniebla. Y tiniebla no solo nos referimos a las huestes de maldad y los demonios y los espíritus, sino que tiniebla también es ausencia de luz. Hay muchas habitaciones en nosotros que carecen de la luz de Cristo, ¿sí? Y justamente son esas fortalezas, esas cosas en las que todavía la luz no fue revelada. ¿Por qué? Porque la tenemos tan guardadita y fortalecida que nada entre, que quedan ahí en tinieblas, a oscuras, encerradas, tapadas, ¿sí? Entonces no dejamos que la luz de Cristo penetre, ¿sí? Que la persona de Cristo se revele, porque en realidad es eso, o sea, cuando la luz entra, revela lo que hay en un lugar, ¿sí? Revela lo que estaba escondido. Y esto que llevándolo al principio, ¿no? A la semilla, ¿qué es lo que necesita una semilla? Lo clave, aparte del agua, vos decís, la luz. O sea, para que esto que el Señor está soltando pueda dar su fruto, es necesario la luz. Pero si hay habitaciones de tiniebla, ¿no? Uno hagamos lo gráfico, las fortalezas eran torres altas, que si vos mirás para abajo no se ve nada. Y ahí nada puede crecer, porque la luz no llega. Y lo único que crece son las mismas tinieblas. Exacto. Entonces es interesante también poder verlo así, ¿sí? Las tinieblas se alimentan de todo pecado, de todo lo que no hemos visto, ¿sí? ¿Por qué? Porque no entró luz, no lo podemos ver porque no entró luz. Y de todos los pensamientos que hemos guardado en esas habitaciones, ¿sí? Que sabemos que necesitan la luz de Cristo para recibir esa revelación, ¿sí? Eso que estaba velado, que pueda tener esa luz para realmente poder exponerlas y decir, no, mira, yo siempre que me pasa esto, siempre me escudo en esto. Esa es mi fortaleza y la tengo que derribar, la tengo que sacar, la tengo que realmente echar de ese espacio de tierra de mi mente, porque yo necesito lo nuevo, ¿sí? Necesito esa semilla nueva que el Padre está dando, que está realmente arrojando en nosotros, pero que si esa semilla cae en esa habitación de tiniebla, de oscuridad, no va a tener su fruto hasta que la luz no entre. Se me venía, ¿no? el decir, dejarnos confrontar por esa luz que nos va a llevar a la vida, ¿no? Porque
es duro cuando el Señor nos confronta o incluso cuando el Señor manda a alguien a confrontarnos. Pero podemos darnos cuenta de que es esto, ¿no? De que es ese sufrimiento para vida, porque eso da fruto de vida, digamos. Esa confrontación, ese dolor, ese proceso dio un fruto de vida. Entonces digo, Señor, gracias por esos momentos de confrontación a tu luz que son, yo me imagino, ¿no? Derribando una fortaleza, el polvo, el ruido, la molestia, pero que eso va a generar que esa semilla que había caído ahí, que era del Señor, empiece a dar su fruto. Entonces poder decir gracias, Señor, aún por esos procesos de luz. Muchas veces no nos queremos hacer amigos del derribar fortalezas, porque nos lleva a romper con todo lo que nosotros somos, pero estamos hablando de que Cristo tiene que ser formado. Entonces va a haber cosas que van a tener que morir, pero no simplemente morir, porque a veces nos quedamos ahí en que murió. Pero hay un evangelio de una gloria de Cristo, hay una manifestación de un Cristo poderoso que es el que quiere vivir en nosotros, pero nosotros tenemos que animarnos a esto, a decir, Señor, confrontá mis tinieblas con tu luz, porque va a ser la única manera que podamos empezar a dar esos frutos de victoria que Él ya los pagó. Amén. Y es un poco el tiempo que estamos viviendo como congregación. Ahora, si vos te pones a escuchar este tiempo de los mensajes, el Padre nos está llevando realmente a eso, a que sea la luz, sea la luz. Y si Él está diciendo desde el cielo, sea la luz, es porque realmente todavía hay tinieblas en nosotros. Ahora, si yo me pongo siempre lo mismo, siempre que... hablando de lo malo, de lo que tenemos que cambiar, bueno, ahí ya hay tiniebla en vos, porque ahí ya hay orgullo, ya hay altivez, ya hay una morada una habitación de tiniebla. Entonces, tenemos que ser honestos y realmente tener ese corazón humillado de decir, bueno, sí, lo tengo, esta también la tengo y quiero derribar esa fortaleza. Ahora, debemos crucificar nuestra manera de pensar, como decía recién Mar, ¿para qué? Para que resucite en Cristo, ¿sí? Esa es la renovación de mente, ¿sí? Que su mente pueda estar en nosotros. Ahora, una vez que podemos reconocer esa fortaleza y arrepentirnos de esa forma de pensar, esa fortaleza es derribada, ¿sí? Pero como toda morada, si hablamos de que era una habitación, si la dejamos limpia y vacía, vuelven 7 peores, dice la palabra, ¿sí? Que dejando la casa vacía y adornada, vio que estaba vacía, entonces ese espíritu volvió con 7 peores. Con esto pasa lo mismo. Si yo reconozco, identifico una fortaleza, la derribo, la confieso, pero yo después no camino en ese nuevo entendimiento, en esa nueva mentalidad, va a quedar esa parte de tierra vacía, ¿sí? Y en la palabra dice lo que pasa, ¿sí? Entonces es acá donde volvemos a peores o viejas dinámicas de pensamiento, porque por no haber caminado en la nueva mentalidad, en esa forma nueva que el Padre nos está diciendo que debemos, en ese nuevo pensamiento, ¿sí? La Biblia nos dice, Él tiene pensamientos de bien hacia nosotros. Entonces tomémonos de esos pensamientos. ¿Para qué? Para que esas viejas fortalezas que una vez construimos no vuelvan a ser construidas, ¿sí? Que realmente pueda encontrar esa tierra fértil, esa nueva mentalidad en el que semilla que el Padre tire, yo camino en eso, yo pienso eso, ¿sí? Yo hago hábitos de acuerdo a eso que el Padre sí habló, ¿sí? Y acá vemos en el Salmo 18, 1 al 2. Dice, yo te amo, Señor, fortaleza mía. El Señor es mi roca, mi baluarte y mi libertador, mi Dios, mi roca en quien me refugio, mi escudo y el cuerno de mi salvación, mi altura inexpugnable. Amén. Él es esa fortaleza nueva que debemos tener. No fortalezas construidas por nuestros pensamientos o nuestras viejas dinámicas, sino que Él es nuestra roca en quien nos refugiamos. Entonces, si hay situaciones en las que antes nos llevaba a refugiarnos en una fortaleza construida por nosotros, que si nos toca pasar por esas situaciones que
es probable que nos pase, ¿sí? Porque después viene la prueba para poder afianzar esa nueva mentalidad, que realmente podamos correr a esa roca, a ese refugio nuevo, ¿sí? A esa roca nueva que es Cristo, ¿sí? Que Él sea nuestro refugio, nuestro guardador y que Él sea nuestra fortaleza, ¿sí? Que no nos pongamos a construir fortalezas de acuerdo a estas viejas dinámicas y viejos pensamientos. Y ahora está bueno porque hablamos un poco de cómo por ahí poder caminar en esto de cómo limpiamos nuestra mente, cómo renovamos nuestra mente. Y algo que el pastor hablaba el sábado, él hablaba de Josué y Caleb, que fueron los que vieron la tierra prometida. Y cómo en ellos podemos ver esto, ¿no? Una mente renovada. Porque, ¿qué es una mente renovada? ¿Qué es una mente limpia? Es aquella mente que puede hablar lo que el cielo está hablando. Amén. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Ellos fueron 12, pero solo había 2 que veían lo que el cielo estaba viendo. Y esa es la mentalidad que cada uno debe llegar en todas las cosas que hacemos y en nuestra vida, en poder declarar lo que el cielo está viendo, no lo que nuestros ojos ven o lo que nuestras circunstancias, porque eso es hablar con la mente que tiene todo el mundo. Todos vemos como las cosas, todos vemos las situaciones, pero tener esa mente limpia, esa mente con esa tierra trabajada, esa tierra fructífera, es lo que nos va a permitir hablar lo que el cielo habla, ¿no? Y cuando el Señor nos pide que renovemos nuestra mente, no es para que caminemos a ciegas, sino para que caminemos mirándolo a Él. Y ese ejemplo lo vemos en Pedro, cuando el Señor le dijo, bájate de la barca. Ahí es cuando vemos esto de decir, no mirar las circunstancias, sino mirar al cielo. Pedro pudo ver el cielo, lo que el cielo estaba diciendo que era, vas a poder caminar sobre las aguas. Y yo decía, qué importante que es poder exponernos al espíritu de la verdad, ¿no? A esto, a lo que el cielo está declarando son las verdades. Y debemos todo el tiempo exponernos a esas verdades para poder caminar y establecer nuestra vida en esa verdad. Y una de las verdades que podíamos ver está en Hebreos 10:16. Hebreos dice, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré. Amén. Y amén a eso, y esto no se me entendía. Digo, tenemos escritas sus leyes en nuestro corazón y en nuestra mente. Tenemos sus leyes en nuestro corazón y escritas en nuestra mente. Esa es una verdad. ¿Cómo debemos hacer las cosas? Lo tenemos escrito, porque Él lo dijo y su palabra es verdad. Y lo primero para limpiar nuestra mente es aprender a vaciarnos. 1 Corintios 8:2 dice, si alguno cree que sabe algo, no ha aprendido todavía cómo lo debe saber. Y esto es un poco lo que veníamos hablando antes, de que vos hablabas, si uno se pone a mirar algo diciendo, otra vez lo mismo, otra vez esto, estás teniendo este primer problema, no te estás vaciando de lo que ya sabes. Y muchas veces hemos aprendido ese concepto de, hemos aprendido el concepto del vasito negro que le echan la jarra, ¿viste? Y se pone transparente. Y a veces también este vaso está lleno de agua mineral, pero si hay una jarra con una agua nueva y yo lo quiero llenar, no se va a poder llenar, porque está lleno. Aunque está lleno de agua mineral, que no es mala, está lleno. Entonces, ser humildes para decir, aprendí esto, wow, qué bueno, pero hay algo nuevo. O sea, si creemos en un Dios infinito, tenemos que entender que sus enseñanzas son infinitas y que Él no es un Dios que se queda en solamente una cosa, sino que Él va renovando cada día conforme a nuestro crecimiento y a lo que nosotros vamos necesitando. Es como darle de comer a un bebé. El bebé al principio necesita una papillita,
pero no porque comió la papilla y aumentó de peso le vas a dar toda la vida papilla, sino que a medida que el niño va creciendo necesita ser alimentado. Y para ese niño va a ser una revelación cada comida nueva, que no quiere decir que la anterior sea mala, pero que hay algo mejor, ¿no? Entonces creo que... O algo distinto para el tiempo, Claro. distinto que nos toca vivir, ¿sí? Porque, como decía, el agua no es mala, es pura también, pero también necesita ser vaciada para volver a ser llenado. A ver, muchas veces nos quedamos en esas viejas estructuras que para su tiempo fueron buenas, fueron luz, nos sirvieron, pero para hoy necesitamos vaciarnos aún de eso aprendido, para lo que hoy el Padre sí necesita depositar. Por eso dice renovar la mente. ¿Por qué? Porque realmente es como, me imagino removiendo la tierra otra vez y tirando otra semillita. Bueno, agarré el fruto me sirvió, listo, ahora para volver a sembrar algo, bueno, otra vez muevo la tierrita, la humedezco, preparo otra vez. ¿Por qué? Porque va a venir una nueva semilla. Por eso es muy bueno el versículo. Dice, si alguno cree que sabe algo, no ha aprendido todavía como lo debe saber. O sea, nunca. Porque siempre que lo leamos va a ser, no lo aprendimos como lo debemos saber. O sea, tenemos que seguir aprendiendo. El punto 2 que veíamos es, debemos orar. Entendiendo que orar no es un monólogo en el que yo hablo al Señor, sino que es un diálogo, ¿no? Y eso lo vemos en 1 Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Su voluntad es muy buena. Sí, hace una salvedad, porque nosotros nos quedamos con, Sí. si pedimos cualquier cosa, Él nos oye, sí, pero si para saber cuál es su voluntad, tenemos que oírlo también primero a Él, ¿no? Exactamente. Por eso este versículo es, creo que es súper claro para explicar esto, el diálogo. Para saber qué es lo que el Padre quiere, yo tengo que escucharlo. Y si yo pido conforme a lo que escuché que Él quiere, Él me oye y me lo da. O sea, muchas veces nos quedamos en esto, ¿no? Decir, Señor, te perdí, te pido, y listo. Y el Padre, si justo iba a alargar algo y vos te fuiste porque te hizo la hora, o no nos tomamos de ese tiempo de escuchar al Señor, no precisamente arrodillados 14 horas, sino en nuestra vida diaria tener que nuestra vida sea una vida de oración, que todo el tiempo podamos estar hablando y escuchando al Señor, ¿no? El punto 3 que veíamos es, debemos leer su palabra. Y es buenísimo, porque dice, esto nos enseña, la palabra de Dios nos enseña cómo Él piensa. Y debemos no solo leer, sino procurar obedecer lo que está escrito. Entendiendo esto, que Él no nos dio una palabra para que aprendamos solo doctrina, sino para conocerlo a Él, para decir, esto agrada a mi corazón, ¿no? Esto es lo que a mí me gusta, esto es lo que hace alegrar mi corazón. Un cuarto punto que también veíamos es buscar guardar nuestros sentidos. Nuestra mente captura imágenes, olores, melodías, y debemos guardar nuestra mente. Estamos hablando de limpiar nuestra mente. Debemos guardar nuestra mente de todas aquellas cosas que la puedan perturbar. Las imágenes, las cosas quedan mucho tiempo grabadas y son muy difíciles de sacar. Hay melodías que vos decís, a veces uno pasa caminando, escucha una canción, el otro día te levantás con la canción esa ahí. Debemos guardar nuestra mente de todo lo que se nos sea posible, o de todo lo que está en nuestro alcance, poder tener en nuestros hogares todas aquellas cosas que produzcan en nuestras mentes este fruto de vida, ¿no? Esta limpieza constante. Aún esas cosas pueden ser hechas fortalezas en nosotros, ¿no? Porque la gente por ahí que lucha contra la depresión ya sabe qué cosas la lleva a más depresión. Entonces se ponen la canción que saben que se castigan. No sé, justo sintió un aroma que le hizo acordar a
no sé, su mamá fallecida y hay un montón de cosas que nosotros evocamos, que nosotros volvemos a hacer y son esas fortalezas también, ¿no? Que nos traen esas dinámicas para las que nosotros nos refugiamos otra vez ahí, decir, bueno, volví a caer en esto, pero ¿por qué? Porque recordé, justo vino no sé, una frase, escuché algo que decía mucho esta persona y a veces son cosas que atesoramos en nosotros como fortalezas para realmente volver a esos lugares que el Señor ya nos sacó o nos quiere sacar, ¿sí? Porque si esos lugares en donde yo me refugio siguen trayéndome ese estancamiento o esa falta de madurez, como hablamos hoy, que hacen las fortalezas, no son buenos recuerdos ya guardarlos y atesorarlos de esa forma, ¿sí? Va a haber cosas que sí van a quedar en nosotros, recuerdos, pero si nosotros los traemos a memoria todo el tiempo, ahí es donde se crean esas fortalezas y nos llevan a pensar siempre lo mismo y a estancarnos. Por eso son, digamos, algunos puntos prácticos, seguramente habrá un montón más, pero por eso es lo práctico, ¿no? De decir esto de la mente. Si yo tengo un problema con el teléfono, con la tecnología, bueno, vos buscá voluntariamente no exponer tu mente, no exponerte a vos a lugares en soledad con la tecnología, a tiempos con la tecnología. Ponete un temporizador en el teléfono para decir, bueno, estoy 1 hora y no estoy más. O sea, es eso, es tomar, es un poco lo que hablaban los chicos la semana pasada, decir, yo quiero salir de este lugar, yo quiero no seguir haciendo lo mismo. Por eso es la parte práctica, decir, está muy bueno todo, pero ¿qué hago? Bueno, esto, determinate a decir, yo reconozco que esto está generando en mí alguna oscuridad. Bueno, necesito salir de acá. ¿Cómo empiezo a hacerlo? Con las cosas prácticas, con lo que hoy tenés a la mano, ¿no? Otro punto, el 5, es experimentar las cosas básicas que Él dejó para nosotros. Por ejemplo, el bautismo, ¿no? Y no, digamos, esto es como una acción de reconocerlo a Él, reconocer lo que Él dijo y que le creemos, ¿no? Y decir, bueno, Él dijo que esto era bueno, que el bautismo era bueno, que la Santa Cena era buena. Bueno, nosotros le creemos y lo hacemos. El punto 6, buscar la llenura del Espíritu Santo. Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Y acá vemos esto, ¿no? Al estar en el Espíritu todo el tiempo, a pedirle al Espíritu que sea el que nos llene, automáticamente vamos a cumplir esos deseos del Espíritu y no los deseos de nuestra carne. Muchas veces en enseñanza se ha dicho esa frase, ¿no? Decir, va a crecer el que alimentemos, ¿no? Muchas veces el pastor ha dado el ejemplo de los 2 perros en la pelea. Pues decís, a quien vos estés alimentando va a ser el que a la hora de la prueba va a ganar. Entonces necesitamos todo el tiempo estar pidiendo al Espíritu que nos renueve, que nos llene, que limpie nuestra mente, ¿no? Que haga ese trabajo de la tierra para que esa semilla siempre pueda estar dando fruto. El punto 7 es compartir la cena del Señor. ¿Y por qué es importante, tan importante esto? Porque cuando partimos el pan, se le da lugar al Espíritu para que venga una nueva revelación. Y esto lo vemos en Lucas 24, del 30 al 31. Y sucedió que al sentarse a la mesa con ellos, tomó pan y lo bendijo, y partiéndolo les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de la presencia de ellos. Esto, ¿no? Dice, cuando partimos el pan, le damos lugar a una nueva revelación. Esto que se lee en Lucas, Jesús ya había resucitado y estaba con los discípulos caminando. Y ellos no lo habían reconocido, no se les había sido revelado ese Cristo resucitado. Y dice que al partir el pan, ellos lo reconocieron. Y de hecho en el versículo 32 dice, ¿acaso ese no ardía nuestro corazón cuando Él hablaba, ¿no? Entonces digo, qué importante poder
siempre estar, como el pastor hablaba el sábado, siempre estar preparados para poder que esa revelación venga, ¿no? Porque debemos estar en orden para poder tomar la Santa Cena, pero digo, Señor, que nunca nos perdamos por no hacer lo que tenemos que hacer de esa nueva revelación que vos tenés con nosotros cada vez que se prepara esta mesa, ¿no? Para el Señor. Amén. Sí, entender también, ¿no? Como lo que es el bautismo, lo que es la cena, que siempre lo llevamos a cosas litúrgicas o lugares que se tienen que desarrollar solamente en el entorno eclesiástico, en la iglesia, ¿sí? En reunión. Y cuando son cosas que tranquilamente, si el Señor te está marcando partir el pan en tu casa, con tu familia, en un tiempo determinado, que lo puedas hacer con libertad, ¿sí? Porque realmente estás haciendo eso, estás declarando y haciendo que tus ojos sean abiertos, que se pueda ser revelado una nueva parte de Cristo, ¿sí? Más allá de todo lo que conlleva el partir el pan y cómo debemos hacerlo, que eso está bien y todo el significado que eso tiene, pero a veces es como que dejamos ciertas experiencias, como también el bautismo, en cosas que, bueno, lo hice una vez, listo, ya está, pero poder realmente entender el significado de eso y cuando lo accionamos, qué es lo que sucede, está bueno para sentirnos en libertad de que si el Señor nos está marcando hacerlo, que lo podamos hacer. Pero como esto se une directamente a lo anterior que hablábamos, que era leer su palabra, porque leyendo su palabra vamos a ver la cantidad de veces que Jesús partió el pan y cómo lo hacía y cuándo lo hacía y por qué lo hacía y las cosas que Él explica cuando lo hace. Vos decís, eso es por conocer cómo Él piensa, ¿no? Es lo que decía Jazz, muchas veces nos quedamos en esas estructuras que no fueron malas, pero tenemos una nueva luz, tenemos una nueva libertad. Animémonos a ir a esas revelaciones que el Señor está poniendo. El punto 8 es meditar en su palabra, que no es lo mismo que leer, sino es la acción. Luego de leer, podemos quedarnos, comprender lo que Dios nos habló, incluso hablarlo. ¿Qué pasa cuando uno empieza a hablar de esto que el Señor nos hizo, que el Señor nos habló o el Señor nos reveló o se fueron abiertos nuestros ojos? Uno lo que hace es generar depósitos dentro de esa palabra que estuvimos aprendiendo, estuvimos meditando. ¿Y para qué nos sirve, no? Esto lo vemos a Jesús, cuando Jesús fue tentado en el desierto. A cada tentación que el enemigo le ponía, Él se lo respondía como diciendo, escrito está. O sea, y yo veo esto, la palabra como una porción, y al comerla la podemos manifestar, ¿no? Al experimentarla podemos manifestarla en los tiempos de adversidad, ¿no? Y otra, hablábamos de que necesitamos a este espíritu de la verdad. Y otra verdad que queremos compartir y queremos que sea puesta en cada vida es esta que está en 1 Corintios 2:16. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Amén. Nosotros tenemos la mente de Cristo y esa es una verdad en la que nos tenemos que parar. Tenemos esa mente que ha sido golpeada por pecados, por fortalezas, por dinámicas, pero tenemos esa mente. Y el Espíritu Santo, cuando fuimos salvados, trajo esa mente de Cristo a nosotros. Y la mente de Cristo es la que continuamente va trayendo las memorias. ¿Y qué son las memorias? Las memorias son diferentes a los recuerdos. El recuerdo es algo que nos pasó y nos marcó cuando yo era chica, cuando yo era grande, el recuerdo de mi abuela. Esos son los recuerdos. Pero las memorias es aquellas cosas, aquellos registros que Dios habló desde la eternidad. Y a medida que vamos conociendo a Cristo, a medida, ¿no?, que vamos haciendo estas cosas, ¿no?, partiendo el pan, conociendo su palabra, instruyéndonos, empiezan a ser reveladas, ¿no?, las verdades que Él desde la eternidad puso sobre nuestro espíritu. Sí, yendo al ejemplo que arrancamos, son esas semillas que el Padre ya
largó, dijo, sea esto, ¿sí? Sos cereza, ¿sí? Sos hijo. Son esas palabras que Él ya depositó en nosotros, es esa mente de Cristo que está en nosotros, que puede tardar en dar fruto 2 meses o 20 años, según cómo esté nuestra mente. Por eso estamos hablando de estas cosas prácticas, de cómo renovar nuestra mente para que realmente esto dé fruto en el tiempo y ocasión que necesita el Padre que dé fruto. Así es. Así que nada, esto, ¿no? Qué bueno de decir, esto está sobre nuestros espíritus. A causa del pecado lo habíamos olvidado, pero eso está, como decía, ya son esas semillas con las que ya vinimos desde la eternidad. Que podamos cada día trabajar para poder descubrirlas y para poder vivirlas y para poder revelarlas incluso al que la necesite, ¿no? También poder, creo que eso es cuerpo. Cada uno de nosotros vamos revelando una parte distinta de Cristo, y a mí me hace crecer el Cristo que tiene Jazz y el Cristo que tiene cada uno de los que somos parte del cuerpo. Y algo que queríamos dejarles está en Filipenses 3, del 12 al 14, y dice: no que ya lo haya alcanzado o que haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante, a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y veíamos esto con ya algo que el Señor nos traía, es que se han levantado muchas fortalezas de decir esto, otra vez, esto también tengo que morir, esto también lo tengo que cambiar, esto también... esto es imposible, no voy a llegar nunca, no llego nunca. Y como dice acá, no es que lo haya alcanzado, sino que proseguimos a la meta. Tenemos una meta, ¿no? Como casa, como iglesia, hay una meta, y es llegar a Cristo. Y cada una de las cosas que el Señor va revelando, sesión tras sesión, sábado, domingo, miércoles, es para alcanzar a Cristo. Y son en estas verdades que declarábamos, ¿no? Como que tenemos la mente de Cristo, que es en las que nos tenemos que posicionar. El enemigo va a querer venir con mentiras, va a querer venir con todas estas cosas que estábamos hablando, con estos pensamientos, pero es ahí donde nosotros tenemos que posicionarnos en lo que Él dijo. Él nos llamó y nosotros vamos caminando hacia Él, y cada una de estas cosas no son cargas, no son mochilas, sino son herramientas que nos liberan de esas mochilas de mentira que el enemigo ha puesto sobre nosotros. Entonces cambiemos el enfoque de todo lo que se está soltando, no como condenación o como decir, algo más, una carga más, sino como una herramienta más para empezar a cortar todas esas mentiras que nos han dejado en el lugar en el que estamos durante años. Amén. Por eso yo digo, de todas las series que venimos compartiendo, por ahí esta es la más, no sé si difícil, pero es complicada porque va atenta directamente con una mentalidad, con una forma de pensar que está tan arraigada, ¿no? Por eso es más fácil en esto levantar fortalezas de pensamientos, y por eso queríamos terminar con ese versículo. No es que ya lo hayamos alcanzado, sino que debemos caminar y proseguir a la meta, ¿sí? No tratemos de razonarlo, no tratemos de entenderlo con una vieja mentalidad, sino realmente podamos ser renovados por ese entendimiento que es Cristo, para que realmente todo lo que el Padre está soltando pueda encontrar esa buena tierra para que dé su fruto, ¿sí? Entonces, te animamos a que realmente puedas tomarlo con este espíritu, ¿sí? Con este espíritu de este verdadero arrepentimiento, de este cambio de mentalidad, de esta metanoia, de decir, Señor, realmente necesito una mente nueva, necesito tu mente,
¿sí? Pero si nos abrazamos a nuestros pensamientos, a nuestra forma de pensar y no lo queremos soltar, va a ser imposible que el Padre pueda hacerlo, ¿sí? Siempre decimos, ante todo, Él es un caballero y Él no va a hacer nada a fuerza de nadie, ¿sí? Entonces, que podamos volver en sí, que se nos pueda hacer ese clic de decir, esto yo ya no lo puedo pensar más así, esto ya no me está dando resultado, entonces debo cambiar mi forma de pensar. Arrepentirnos de aquellos pensamientos que nos han llevado a hacer cosas que han entristecido al Padre, ¿sí? De poder exponer aquellas cosas a la luz que necesitamos realmente confesar, decir, para que realmente eso sea quitado, esas fortalezas sean derribadas. Así que es un tiempo de que sea la luz, de que realmente entre esa luz, ese rayo de luz a esas habitaciones de tinieblas para que estas cosas puedan salir, pero no para decir, uy, otra cosa más, o no, me va a avergonzar, no, al contrario, es para que podamos seguir creciendo, para que podamos seguir madurando, para que podamos alcanzar esa meta, ¿sí? Para que podamos llegar a esa meta. Así que esperemos y esperamos que esto haya sido para nosotras, por lo menos para mí, también fue realmente súper nutritivo y realmente le agradezco al Padre por esta palabra. Esperamos que así sea para ustedes y queremos terminar con una oración para realmente que todo esto sea sellado en nuestros espíritus, en nuestros corazones y que todo esto que ya fue escrito en nuestra mente, como dice la palabra de Dios, empiece a dar el fruto, empiece a asomar, ¿sí? Mar, ¿querés despedirnos con una oración? Padre, gracias, Señor. Creo que no hay otra palabra más que gratitud, Señor, para presentarnos delante de ti y darte gracias, Señor. Gracias por la luz, Señor, que ya, Señor, ha sido derramada, Señor, en cada casa, en cada corazón que se dispuso, Señor, a escuchar, Señor, a conocerte más, Señor. Esa luz, Señor, ha sido derramada, Padre. Te doy gracias, Señor, porque saliste a nuestro encuentro, porque nos alcanzaste para poder limpiarnos, Señor, de, Señor, todos esos pecados que nos asediaban, Señor, y esas cosas que nos cargaban, para poder empezar a caminar con esas armas que vos nos entregaste, para poder llegar a ti, Señor, para poder llegar a este Cristo, Señor, que adoramos, a este Cristo que amamos, a este Cristo que queremos imitar, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, es un río, Señor, de agua viva, Señor. Tu palabra es vida, Señor, y cada una, Señor, de tus palabras son vida, Señor, y que esa palabra, Señor, sea sellada en nuestro espíritu, Señor. Que tu palabra es vida, Señor, que tu palabra es vida, Señor. Que sean derribados, Señor, toda mentira del enemigo, Señor, que nos ha hecho creer que nunca vamos a llegar, que no vamos a poder, Señor, porque tú nos dijiste que sí, porque tú saliste a nuestro encuentro para rescatarnos, Señor, para traernos hasta donde nos has traído, Señor. Y sabemos que aún hay mucho más por recorrer y hay mucho más, Señor, que quieres de nosotros, Señor, y por eso te damos gracias y nos disponemos, Señor, con nuestro corazón, con nuestra mente, con nuestra alma, Señor, a poder amarte aún más, Señor, a poder exponernos a ti, Señor, aún más, a poder exponernos a esa luz, Señor, para que puedan esas semillas, Señor, empezar a dar los frutos que te manifiesten, Señor. Te doy gracias, Señor, gracias por este tiempo, Señor, gracias por cada una de las personas que está escuchando, Señor, que sea tu Espíritu, Señor, el que siga obrando y el que siga, Señor, haciendo de esta palabra cada día un nuevo aprendizaje, Señor. Te damos gracias, Señor, en tu nombre. Amén. Amén. Te damos gracias por acompañarnos. Gracias, Mar, por este tiempo. Bendecimos tu casa y declaramos sea la luz en nuestras mentes. Paz del Señor.
precioso Rey, nadie en la tierra ni en el cielo que se compare a ti, mi Dios, tú mi tesoro, mi gran amor. Mover tu corazón es lo que quiero hacer, rendirte todo mi amor y ante ti permanecer, no importa el costo, Dios, te entrego todo solo a ti, solo a ti. Jesucristo, te ofreceré mis ambiciones y mis sueños, toda mi vida te rindo a ti. Y para adorarte, mover tu corazón es lo que quiero hacer, rendirte todo mi amor y ante ti permanecer, no importa el costo, Dios, te entrego todo solo a ti, solo a ti. Mover tu corazón y perderme en tu mirar, en tu presencia, Dios, es donde quiero estar contigo, habitar y derramar mi vida ante ti, solo a ti, solo a ti. La verdad, no hay alguien más digno, solo a ti. Dime quién más manda a su hijo por mí. Dime quién más manda a su hijo por mí. Solo a ti. ¿Qué es lo que quieres esta noche, Dios? ¿Qué es lo que quieres esta noche, Dios? Oh, estamos aquí para darte lo que tú quieres. ¿Qué deseas, Padre? ¿Qué estás orando ahorita, Jesús? ¿Qué estás orando ahorita, Jesús? ¿Qué estás orando? Es lo que yo te quiero dar. Oh, Si es una fragancia, te la entregaré, Señor. Si es mi vida entera, te la doy a ti, Señor. Si es una canción que canto, mi melodía te la doy. Dime que te mueve, dime que te mueve. Si es una fragancia, te la entregaré, Señor. Si es mi vida entera, te la doy a ti, Señor. Si es una canción que canto, mi melodía te la doy.
conoce nadie alrededor. Nuestro público es solo uno, solo hay uno que queremos agradar. Solo hay una sonrisa que cambia nuestro día. Solo hay una sonrisa que nos libra de la angustia. Nos volvimos adictos de tu amor. Solo queremos tu aprobación. Queremos robar tu atención. Queremos capturar tu corazón. Solo queremos agradarte. Solo queremos agradarte. Solo queremos agradarte y nada más, y nada más. Solo queremos agradarte. Solo queremos agradarte. Solo queremos agradarte. Y a nadie más, a nadie más. Solo